Y en el año electoral siempre hay muchísimo ruido pensando en los candidatos, en los armados políticos, y especialmente este año con la crisis socioeconómica hay mucho ruido dentro del oficialismo. Vamos a hablar de estos temas con Jorge Liotti, periodista, editor de política del diario La Nación. Muchísimas gracias, Jorge, por venir. Por favor, Damián, ¿cómo estás? Muy bien. Se está discutiendo incluso que hay un sector tal vez del radicalismo que se quiere ir. ¿Están negociando la fórmula presidencial? Mira, yo creo que son tensiones propias del momento de definiciones de candidaturas, de listas, y naturalmente que allí hay una alianza que nunca terminó de fraguar del todo en lo que hace a la cuestión del gobierno. Sí funcionó a nivel legislativo, donde el interbloque fue bastante coherente en sus votaciones a lo largo de todos estos años, pero a nivel de gobierno siempre hubo un ruido. Entonces, en el momento de definir un poco cuál va a ser el horizonte para un eventual segundo mandato, obviamente vuelven a estar sobre la mesa la discusión sobre cómo va a ser esta alianza en esta segunda etapa. Si recordamos, hace 4 años, 2015, también estaba esta discusión. A esta altura más o menos estaba la famosa convención de Gualeguaychú, donde los radicales, después de una discusión, terminaron decidiendo ir con Cambiemos junto con el PRO y la coalición cívica. En ese caso, la opción fue ir a una competencia interna. Claro. Una paso entre Sanz, Carrió y Macri, que terminó ganando Macri. En este caso, esa opción no está. Entonces, un poco la idea es, bueno, cómo se amalgama en función de este nuevo, digamos, esta expectativa de nuevo mandato, la integración con los radicales. Y ahí aparece la discusión por la vicepresidencia, por las listas, algunas cuestiones provinciales. Bueno, hay varios temas que son propios de la estrategia electoral, ¿no? Y ahí es un momento también donde el radicalismo tiene que ir a realizar su convención nacional, donde hay que ver si se hace o no, pero hay mucho ruido interno dentro de uno de los socios de Cambiemos. Sí, hay un sector menos representativo, porque también eso lo tenemos que marcar, porque si no parece que todos los actores equivalen lo mismo. En general pesan más los que tienen poder territorial, gobernadores, intendentes o jefes de bloque. Hay un sector que venía planteando disidencias, Ricardo Alfonsín, Storani, Casella, bueno, el propio titular de la Convención Sapia, planteando sus dudas respecto de cómo debía ser la continuidad de esta asociación. En las últimas semanas, digamos, a cuento de las dificultades económicas, sociales y demás, ya empezaron con una línea un poco más rupturista diciendo, bueno, tendríamos que evaluar ir con la baña, ¿no? Se supone que eso debería saldarse si se hace la convención, todavía no está definido, pero debería hacerse en mayo, debería saldarse allí en una discusión. Se supone que mayoritariamente se va a imponer el sector a favor de continuar dentro de Cambiemos. Allí está Cornejo, Morales, Valdés, los gobernadores, Negri, Naidenov, los jefes de bloque. Ahora bien, yo creo que también para esa convención, este sector que propone seguir en Cambiemos necesita algún instrumento, herramientas frente al sector más díscolo, y yo creo que es eso lo que de alguna manera están reclamando, diciendo, ¿qué nos dan a nosotros para ir a una convención y poder de alguna manera evitar terminar mal o convencer al grupo o ser mayoritarios a la hora de decir seguimos en Cambiemos? De todo modo, Jorge, daría la sensación que un cargo no resuelve sin ninguna duda. Yo creo totalmente lo mismo. Hay un planteo que tiene que ver con la vicepresidencia, pero sobre todo con el lugar del radicalismo dentro del espacio. Esto ha sido una discusión constante. Originalmente eso se había saldado con una de las varias mesas que tiene el gobierno, donde efectivamente estaba sobre todo Ernesto Sanz, que fue un poco el arquitecto de parte del radicalismo de la coalición. Eso no está más. Entonces hoy hay una interlocución muy asistemática. Por ejemplo, ayer, se habla de la reunión de la semana que viene, donde se va a hablar de esto ahora. Ayer hubo por lo menos 5 o 6 radicales en Casa de Gobierno, pero son cuestiones individuales, van y vienen, son reuniones que de alguna manera no resuelven las cuestiones de fondo. Yo creo que ahí hay un planteo estructural respecto de, bueno, cómo va a ser esta coalición en un eventual segundo mandato, sobre todo contemplando que en el caso de que gane el Cambiemos, va a ser un frente difícil, lo que viene no es sencillo, van a necesitar un respaldo político inclusive superior o más amplio que el propio Cambiemos. Entonces yo creo que también ahí hay una conciencia de decir, bueno, tejamos esto para llegar bien en la campaña y tener fortaleza para el segundo mandato. Ahí estamos viendo imágenes de Cristina Kirchner. ¿El escenario político cambia si Cristina finalmente dice no soy candidata o dice sí, soy candidata a presidente? Yo te diría que es la variable más relevante que está sobre el escenario respecto de cómo puede cambiar. Eso es decisivo.
porque no solamente influye la figura de ella, que es junto con la del presidente Macri la más relevante en términos de identidad de votos, sino que a partir de ahí habría que ver en todo caso si ella no compite, qué hace el kirchnerismo, si pone un candidato propio, si sigue dentro del propio espacio de Unidad Ciudadana o se integra con el resto del peronismo. O sea, se abre un abanico de preguntas que te diría es dar vuelta a un escenario completamente diferente y que tiene impacto no solo en la oposición, sino también en el oficialismo, en donde históricamente la estrategia central ha sido polarizar con Cristina, y eso no estaría más, con lo cual obligaría a un replanteo también al gobierno. Claro. Muchísimas gracias, Jorge. No, por favor. Gracias.